La única diferencia de esta playa, las de Florida, es el agua. El agua es demasiado oscura. Vale la pena viajar a las playas de Texas. Seamos sinceros, Texas no es un estado mundialmente conocido por sus playas. Y cuando la gente ve el color oscuro de este mar, la duda es inmediata. ¿Estará sucia? ¿Vale realmente la pena venir hasta aquí? Hoy vamos a despejar ese misterio de una vez por todas. No solo vamos a recorrer Galveston, conocer el ferry, el centro histórico y todo lo que ofrece este rincón de la costa, sino que les voy a explicar por qué el agua se ve así y por qué este destino tiene un encanto que muchos pasan por alto. Prepárense, porque esta aventura tejana les va a cambiar la perspectiva. Acompáñenme. Buenos días, amigos aventureros. Sweetie Pie y Stephanie, el RV y la camioneta todavía siguen en el dealer por lo que pasó hace unas semanas atrás, un incidente, pero eso no nos va a parar de seguir nuestras aventuras. Hoy nos dirigimos a Galveston. Estamos aproximadamente como a más de una hora de camino, pero vamos a llevarles a conocer una aventura más. Vamos a estar por el ferry, vamos a conocer las playas de Galveston, así que si quieren ver más videos, suscríbanse, denle like y camino a Galveston. Hay varios lugares para llegar a Galveston. Venimos por los pueblos, ya pasamos a Sugarland, Arcola, vamos a llegar a Alvin, Texas, luego vamos a pasar por Freeport y el clima está a 87 grados, pero hay partes que está lloviendo duro, fuerte, y hay otros lados que mire el sol que está haciendo tan grande. Y hoy tenemos a alguien que nos está acompañando. Isaiah, say something for aventuras. Where are we going? We're going to Galveston. What are we going to do there? We're going to go on a ferry. Yeah. And we are going to do adventures. With George. Got it. Vamos a continuar. Y miren esta belleza de clima como tenemos ahora. Más adelante vamos ahora que lleguemos a Freeport, a ver cómo está el clima. Espero que este fin de semana esté así como estemos en este momento. Aquí a la izquierda, si miren, aquí a la izquierda es donde parquean todos los cruceros. Pero como estamos en 3 semanas, todos andan viajando. Aquí está el terminal de los cruceros. Aquí estamos en Pier 2021. Hay mucho restaurante y aquí en esta área, para el frente, es el centro de Galveston. Hay buenos restaurantes aquí en temporada. Por ejemplo, ahorita que están en vacaciones el fin de semana, esto es impresionante para parqueo, para venir a comer aquí es bien difícil. Y si quieres ver los delfines, tour de delfines. ¿Quieres preguntar? Para ver los delfines, el tour. Aquí ya llegamos a la playa. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Where are we? Galveston. Aquí es el SeaWorld. A caminar todo el frente de la playa. Aquí hace poquito, hace como 8 días, ese roller coaster, el que está al fondo, subió y cuando subió al tope, se quedó engarzado y duraron 4 horas para sacar 8 niñitos de ahí. No pasó nada grave, pero sí estuvieron como 4 horas. Desde las 5 hasta las 9 de la noche los sacaron a todos los niños ahí.
Entraron ahí a los bomberos con una escalera eso tiene 100 pies de altura. Eso salió en las noticias casi a nivel mundial. El mar está un poco como picado. SeaWorld Boulevard. El 8 de septiembre de 1900, Galveston enfrentó el peor desastre natural en la historia de Estados Unidos. Un huracán categoría 4 destruyó la isla y dejó entre 6,000 y 12,000 víctimas. Este muro, el SeaWall, se construyó después para proteger a la ciudad. Anteriormente aquí era parqueada gratis, ahora ya no, ahora toca pagar, pero según dicen que aquí la gente no paga los parqueos y ahorita la están poniendo como más difícil, que si usted no ha pagado, la multa se la mandan a su casa. Lo único sí que aquí el mar el agua no es nada clarita, es lo único. Este es el famoso Galveston, las playas de Galveston. La playa es prácticamente nada para nadar. El parte rojo para acá no se puede nadar. How do you rate it? Huh? 10 or 10? 9.5 out of 10. La comida está deliciosa. De 1 a 10, 9.5. No. Esta es la librería Rosenberg, una librería que la entrada es gratuita y esta librería fue fundada en 1900. Acá estamos en el Airbnb, muy cerca de la playa, estamos como a 2 cuadras. Pues se ve bien, está bonito, vamos a entrar a ver. Famoso Airbnb, es un complejo de apartamentos. Este es la sala, tiene su comedor, su cocina, tiene su baño, cuarto, green closet. Where are you gonna sleep on top? On the bottom. And Stephanie's gonna sleep on the top. Ok. Pues la verdad, el precio está cómodo. Sale como a $160 el día. Está cómodo. Para el precio está bien. Y que está muy céntrico desde la playa. A disfrutar un rato de esta playa de Galveston. Este es uno de los eventos más grandes que tiene aquí Galveston. Y el roller coaster, el que está aquí en todo el medio, el alto, que tiene más de 100 pies, fue el que se dañó. El agua de por sí no es nada comparable con la de Florida. Es una de las partes del centro. Aquí estamos para el Pier 21, que es donde estuvimos esta mañana. Y los restaurantes aquí tienen taquilos. Hay varios restaurantes por aquí muy buenos. Vamos a ver por aquí qué vemos. Como es día de semana, está un poco tranquilo. Lo único que me he dado cuenta es que está muy regulado las cosas del drum. Por todo lado. Hay mucha restricción y anteriormente no estaba, no sé si es por el mundial o qué, pero está bien restringido. La mayoría de las áreas que hemos querido, me parece que hay restricciones. Todo está cerrado, ya son las 7:30 de la noche.
Esta obra vale $2,350. El pescado, 1,250. Todo eso es hecho en madera. La verdad, entre semanas, muy solo. Ah, por acá sí está mejor. Oh, yeah. Look. Dolphins. Aquí estamos en otro lado del centro. Aquí hay más movimiento. Aquí creo que son aquí es donde van a estar las discotecas. Aquí van a estar las discotecas, los bares. Si está enfermo, colesterol aquí se lo suben. Esta cuadra es la que cierran cuando es la época de las motos. Todo esto lo cierran aquí y esto es puro licor, que es lo que venden aquí. Ah, free craft, the purchase of craft stage. Agárralo. Y la jaula vale por lo menos $50. Look at that one hanging. Bueno, ya nos damos cuenta que entre semana no hay nada de tránsito aquí. Fin de semana se llena. Amigos aventureros, llevamos el RV a que nos lo revisen, le hagan mantenimiento, pero lo más importante somos nosotros. Tenemos que ir a que nos examinen, que estemos bien para el viaje. Y qué mejor que tenemos al doctor José Aguirre de Medicina Familiar. Tiene aquí su consultorio, como pueden ver, son oficinas nuevas, muy elegantes. Hay como 10 consultorios aquí. Tienen servicio de laboratorio. Este es el servicio que también dan aquí en Fulshear, Texas. Invitamos a toda la comunidad latina para que nos visiten en JW Family Medicine para hacerse sus exámenes anuales, y ese va a ser nuestro punto de partida para poderles ayudar a dar una mejor salud para que sigamos en este país dando lo mejor del mundo. Aquí está la dirección y el teléfono para que saquen su cita. Los esperamos en las oficinas del consultorio del doctor José Aguirre. Y aquí vamos a agarrar el ferry para Península de Bolívar. Hoy arrancamos con una de las experiencias más clásicas, el ferry de Galveston. Es gratis, es relajante y si tienes suerte puedes ver delfines. Estamos en Crystal Beach. Está muy fuerte la marea, es lo único. La única diferencia de esta playa y las de Florida es el agua. El agua es demasiado oscura. Muchos se preguntarán, ¿por qué el agua de las playas de Texas es tan oscura? La gente piensa que se debe a que el agua de Texas está sucia, pero nada que ver. A diferencia de otros lados como la costa de Florida, aquí la costa recibe muchísimos sedimentos de los ríos que desembocan en la costa. Y al ser una zona poco profunda, las corrientes mantienen esa arena y materia orgánica en movimiento. No es contaminación, es simplemente la naturaleza del desierto tejano, encontrándose con el mar. Es agua viva y natural. Vamos a ver si podemos grabar estos dos carros, uno subido encima del otro, uno encima del otro. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Estas casas mucha gente las tiene como para Airbnb y la renta aquí, una casita por noche te puede salir entre 300, 400 hasta $1,000 la noche. Depende de la temporada. Por ejemplo, esta temporada, que es la temporada de que los muchachos están descansando de la escuela, está súper carísimo. Y para entrar aquí también hay que pagar por
por la entrada aquí a este parque, tampoco es gratis. Yo no sabía, hay que pagar $10 y es bueno por un año. Aquí está, mira, para entrar aquí, supermercados o gasolineras de por acá cerca, te venden el sticker y vale $10. Pero sí hay gente de aquí de la ciudad revisando que tú tengas tu sticker. Bueno, algo diferente. Mañana estaremos en otro lugar conociendo los que viven en Houston o en el estado de Texas, que no conocían a Crystal Beach. Yo no conocía aquí esta playa. Vamos a disfrutar un poco con la familia. Vamos a disfrutar un rato de la playa. Este es ya que estamos saliendo de Crystal Beach y estos son más que todo Airbnbs. Nuevamente al ferry. Allá dejamos a Crystal Beach y allá es la península de Bolívar. Vamos a ver si vemos delfines ahora. Amigos aventureros, muy buenos días. Bienvenidos, mis amigos viajeros. Hoy nos encontramos en uno de los rincones más sorprendentes de Galveston, Moody Gardens. Prepárate para explorar dos mundos completamente distintos, pero igual de impresionantes. Comencemos en el acuario de Moody Gardens, uno de los más grandes de Estados Unidos. Aquí cada paso te lleva a un ecosistema diferente, desde los fríos mares del norte hasta los vibrantes arrecifes del Caribe. Lo mejor es que no solo es un espectáculo visual, el acuario también trabaja en rescate y conservación de especies marinas. Así que cada criatura que ves tiene una historia que contar. Estamos en el acuario de Moody Gardens. ¿Cuántos pescados habrán? Oh, están los pingüinos. Como se abren de bueno. Aquí les están echando de comer y están limpiando. Si tienen alguna pregunta, ahí le pueden preguntar. Los que están aquí pueden preguntarle si tienen alguna pregunta. Y está la estrella marina gigante, la rosada. Mira la estrella. Y están las rayas. Mira qué gigante. Gaby, no. Pero no, esperen que ya. Meta la mano. Míralo ahí. ¿Estos qué son los leones? ¿León marino? Esta es la mejor parte de Moody Gardens. Este sí está bien lindo, esta área. Antes de continuar, estamos aquí en Olivia López Services y qué mejor que estar uno bien preparado tanto con sus impuestos. Si quiere usted comprar una casa, una propiedad, Olivia López Services. Soy real estate broker y contabilidad también general. Tengo más de 30 años en experiencia y yo creo que mi trabajo es lo que me ha dado a mí la seguridad y la capacidad que tengo para resolverle situaciones a los clientes y pues eso me agrada mucho.
Bueno, ya saben mis amigos, aquí tienen la información de Olivia López Service, su teléfono y está todo para que le den una llamadita. ¿Te gustó? Está bonito. Está bueno, valió la pena. Algo diferente. Ahorita vamos a ir al Rainforest. Ahora cambiamos totalmente de ambiente y entramos a la Rainforest Pirámide, un viaje directo al corazón de la selva tropical. Aquí la humedad, los sonidos y la vegetación te envuelven desde el primer paso. Monos, aves exóticas, reptiles y plantas gigantes conviven en un ecosistema vivo que te hace olvidar que estás bajo una pirámide de vidrio. Es como caminar dentro de un documental. Aquí estamos en el Rainforest. Hello. Ah, Have a great day. thank you. Parece aquí, escucha. Ah, mira la iguana. En cada lugar te paras y te da un diferente sonido. Langry. Oh, sí, mira. Sí. Uy, Vela. Bueno, para venir aquí, pues los precios son un poquito, si quiere un día, el pase de un día, para venir a todas las actividades, por persona sale $130. Si quiere solamente lo que es el acuario y el Rainforest, vale $65 por persona. Esto está muy hermoso. Haga de cuenta estar en la montaña. El olor, se siente un olor como a eucalipto, hierbabuena. Haga de cuenta estar usted en la selva. Ya están los micos. Supuestamente hay micos. Todo esto está en una pirámide. Oh, plantas medicinales. Por eso es que huele tan rico. todos esos son bad. Oh, y sí, miren los murciélagos. ¡Wow! Y están grandísimos. Miren los murciélagos, súper grandísimos. Ya lo ahí colgando. Aquí los olores sí son un poquito más fuertes. Pescaditos. ¿Qué pescado es ese? ¡Wow! Este sí es un pescado, pero bien gigante. Estas son las ranas venenosas. Mírala, ahí está, ahí hay una. Esta es venenosa. La iguana. ¿Dónde está la iguana? Vinimos a ver la iguana y se desapareció. ¿Esta qué es? Ah, la rana de oro. Quizás fue con la iguana porque no aparece. Todos están en la... Los vampiros, flamingos. Acá están los flamingos. Ah, mira las mantas. Estas sí son, creo que las peligrosas, mira. Tiburones. Mira ese. Es un pescado. Wow. So our ocelot is nocturnal, so he is sleeping. So there's a little black cage right there that's like a bridge, and it goes into a whole separate area for him. So Oh, he's sleeping back there. for how long does he sleep? He sleeps all day. All day? There's a rare occasion where he comes out, which is sometimes 3 to 4. But other than that, most of the time he's... Ok. Ahorita está durmiendo y duerme todo el día. So he eats a lot of salmon and like just meats and sorts. I know his most one is salmon. I'm not too sure on the others, but I think it's like chicken is the other one. And then there are some other ones. Not sure. But I know salmon and chicken for sure. Aquí está. Pero duerme durante el día y come salmón. Thank you. Se alimenta bien. Mejor que uno.
Pues sí vale la pena venir aquí al Rainforest y al acuario de Moody Garden, lo recomiendo. Hoy es el día en que están todos los cruceros listos para salir hoy. Todo el mundo empieza a llegar desde las 9 de la mañana y la salida del barco es a las 4 de la tarde. Mientras que hacen emigración, organizan y todo, a las 4 de la tarde sale, ahí van ya los pasajeros. Después de recorrer Galveston de punta a punta, desde el ferry y las playas hasta Moody Garden y su riqueza natural, la pregunta sigue ahí. ¿Vale la pena viajar a las playas de Texas? Para mí, la respuesta es clara. Si buscas una aventura diferente, llena de historia, cultura y un ambiente auténtico, entonces Galveston tiene muchísimo que ofrecer. Ya entendimos que ese color oscuro del agua no es suciedad, sino simplemente la naturaleza de este rincón del Golfo, trabajando a su manera. Al final, lo que hace que un viaje valga la pena no es solo la claridad del agua, sino las experiencias y los momentos que compartes. Gracias por acompañarnos en esta aventura. No olviden suscribirse, denle like si les gustó este recorrido y cuéntenme en los comentarios. ¿Se animarían a venir a conocer Galveston? Nos vemos en la próxima ruta.